Quiero introducir un poco hablando acerca de un mal del que padecemos la mayoría de los seres humanos, que nos ocasiona ansiedad, desasosiego y en algunas ocasiones pérdida de la fe o desesperanza. Este mal se conoce como la impaciencia. ¿Cuántos han escuchado de la impaciencia? La impaciencia es eso que te hace desistir pronto de tus objetivos. Es eso que de repente estás haciendo algo y por no ver resultados, por no ver frutos, por no ver tus objetivos, metas o deseos cumplidos, entonces tú te desesperas, caes en turbación, en desespero y tú tiendes a dejarlo. Eso es la impaciencia. Esta sociedad actualmente se conoce como la sociedad vertiginosa. ¿Por qué? Porque es una sociedad acelerada. Es una sociedad que va a un ritmo muy rápido. Hay mucha información a disposición de nosotros en muchísimos ámbitos. Esta sociedad es la sociedad de lo express, de lo rápido. Es una limpieza express, es el delivery, el repartidor que llega a casa, a la comodidad del hogar, es pido el carro desde el teléfono por el Didi, es incluso la comunicación rápida. Antiguamente, cuando tú te querías comunicar con alguien del otro lado del continente, tú tenías que esperar demasiado tiempo para que una carta pudiera llegar al otro extremo, a Europa, Asia, África, Oceanía, o incluso a Estados Unidos, o incluso aquí mismo en América. Demorabas por la respuesta hasta un año. De aquí que llegara tu carta allá, pasaban 6 meses y otros 6 meses para esperar la respuesta. Hoy en día, cuando tú quieres comunicarte con Europa, no sé quién tiene conocidos familiares en Europa, Estados Unidos, otras partes del mundo, ¿qué haces tú? Te metes en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social y con pinzar un botón ahí, de una vez tu voz se está escuchando en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en Estados Unidos, en donde sea. Entonces, este fenómeno de todo lo rápido, todo lo prematuro, se ve incluso en la literatura que está hoy en día propagándose en las redes sociales, en el internet. Te ofrecen videos en los que con solamente 3 sencillas claves o 2 sencillos pasos o un secreto, tú puedes conseguir la riqueza. ¿Quién ha visto esos videos en internet que dicen 4 pasos para conseguir la riqueza? 3 pasos para conseguir todas las metas que tú quieres. Te ofrecen a la orden del día todas las cosas. Es rápido. Te ofrecen la felicidad, te ofrecen el dinero, que es mayormente lo que nosotros como seres humanos buscamos, ¿sí? La felicidad, la tranquilidad, la paz mental, todo eso te lo ofrecen, a través de estas redes sociales, del internet, de la literatura, libros, folletos, personas. Pero dile al que está a tu lado en esta hora, dile, casi todo lo prematuro, dile así, casi todo lo prematuro es sospechoso. Sí, señor. Casi todo lo prematuro es sospechoso. Introduje con esto porque este fenómeno de la impaciencia a veces se quiere colar también entre los cristianos. Fíjate que hablamos en la predicación del 10 de agosto, si no estoy mal, hablamos de no conformarnos a este siglo. Dijimos que nosotros no somos como los del mundo, como afuera, así que no nos adaptamos al mundo. Entonces, pero a veces este fenómeno de la impaciencia, de lo que queremos todo prematuro, todo rápido, se tiende a colar en nuestra perspectiva cristiana, en nuestra visión como cristianos, y nos hace también querer las cosas de forma prematura, de forma rápida, de forma vertiginosa, al igual que en el mundo las quieren las personas.
Queremos ver que los hermanos maduren rápidamente, que el nuevo creyente dé frutos de forma rápida. Queremos que la persona a la que nosotros le hablamos la palabra se convierta y que el familiar que yo le estoy predicando rápido tome cambio, que muestre cambio. Si no muestra fruto, de repente yo me desespero, me impaciento y ya no lo voy a hacer porque esa persona no da fruto, no tengo resultado al hablarle de la palabra. De repente la mujer, si está luchando con un esposo rebelde, desiste muy pronto y dice, bueno, ya me cansé de orar por ese hombre rebelde, por esos hijos rebeldes que no quieren aceptar al Señor, no quieren acompañarme a la iglesia. Y la cadena se vuelve interminable de sucesos en los que nos impacientamos porque no vemos los resultados en el Señor, los resultados que queremos. Pero esto es sencillo en ocasiones cuando lo ponemos en contraste con lo siguiente. Cuando nosotros ponemos en contraste con lo siguiente que voy a mencionar, se vuelve peor esto último que voy a mencionar. A veces no tanto somos exigentes con los demás como lo somos con nosotros mismos. En ocasiones hay personas que incluso nos insultan, hablan mal de nosotros, nos agreden, nos critican de muchísimas maneras. Pero nosotros sabemos que lo que ellos nos dicen no le llega ni por los tobillos a lo que nosotros mismos en ocasiones nos decimos a nosotros mismos. Yo quiero que me preste atención a esto que voy a decir, porque a esto que voy a decir a Dios no le agrada. Ser impaciente con los frutos que el Señor te prometió que tú ibas a dar, con las cosas, los dones que el Señor te prometió que ibas a tener. Ser impaciente con tu cambio, con tu transformación, a Dios no le agrada. Y es lo que muchísimas veces hacemos. A veces no tanto, como te decía, no tanto criticamos que los hermanos no den fruto, como nos criticamos mordazmente a nosotros y nos exigimos y nos autoflagelamos y nos maltratamos y decimos de nosotros improperios y toda clase de palabras insultantes. Nos denigramos, decimos, sí, es que lo que pasa es que yo soy un inútil, yo soy un fracaso, mira toda mi vida desastrosa, yo no doy fruto en la iglesia, la gente crece pero yo no crezco, ¿qué pasa con mi vida? Todas las promesas que Dios me ha hecho no se han cumplido, ¿dónde están los talentos, los ministerios, los dones que Dios me prometió? Aún yo no veo nada de eso manifestado en mi vida. Y esta crítica, que es tan terrible, muchísimos de nosotros las hacemos. Y a veces no necesariamente las hacemos de palabras, sino solamente aquí mentalmente. Mantenemos un diálogo interno latente, siempre presente, de autocrítica y autorréprobo. Nos estamos reprobando nosotros mismos constantemente. No sé si a usted le ha pasado. Pero el Señor no se complace de esto, porque el Señor quiere que seamos, dígale que está a su lado, pacientes. El Señor quiere que seamos pacientes. Ahora, una de las prioridades principales de Dios, con respecto a la obra de Él en nuestras vidas, no es necesariamente lo que en muchas ocasiones a nosotros se nos ocurre. Nosotros en ocasiones queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, que Dios nos cumpla nuestros deseos, que Dios nos responda, que Dios traiga respuestas. Nosotros siempre, de hecho, si tú analizas tus oraciones, tú te arrodillas y es muy raro que tú tengas una conversación de hijo a padre con el Señor, sino que de una vez tú empiezas a pedir como una sanguijuela, porque tú quieres ver muchas cosas de Dios cumplidas en tu vida. Pero déjame decirte que la prioridad de Dios para nuestra vida es formar el carácter de Cristo en nosotros. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con el ¿Qué relación tiene esto con acerca de la impaciencia en esperar que Dios haga en los demás y que Dios haga en nosotros?
Resulta que Dios está obrando, como lo decía la hermana hace rato en la adoración, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Dios está obrando en ti y Dios está obrando en mí. Está haciendo su obra santificadora. Una vez que tú crees en Cristo Jesús y lo aceptas como hijo de Dios, Dios empieza el proceso de santificación, es decir, de presentarte sin mancha delante del Padre. Y este proceso, sobre todo, requiere tiempo. Dios no lo hace de la noche a la mañana. Dios no lo hace de manera repentina. Él lo hace con paciencia, porque Él es el alfarero. Porque Él es el que trabaja en ti y el que trabaja en mí. ¿Qué es carácter? Porque dijimos que Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. El carácter, hermanos, es esa cualidad que tú tienes para tú afrontar las situaciones. Tú en el mundo tenías un carácter muy diferente al que deberías tener en el Señor. En el mundo afrontamos las situaciones de manera mundana, reaccionamos de manera mundana, odiamos con facilidad, nos vengamos con facilidad, criticamos con facilidad, despotricamos, mentimos, engañamos, hacemos todo el desastre que usted sabe que se hace en el mundo con facilidad, y eso está adherido a nuestro carácter. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor transforma nuestro carácter y nuestra nueva manera de afrontar la vida, de reaccionar ante la circunstancia, tiene que ser con un carácter divino, con el carácter de Cristo. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el que tiene que reaccionar ahora, es el carácter de Cristo reaccionando a la circunstancia. Eso significa la palabra carácter. Tu manera de reaccionar ante la vida. Cuando tú reaccionas de manera infantil o inmadura ante una situación, tú no estás reflejando el carácter de Cristo. Dios quiere que reflejemos el carácter de Cristo en toda circunstancia. El apóstol Pablo nos da directrices acerca de cuáles son esos factores que son como los moldeadores de nuestro carácter. Él los menciona y son 3. Le voy a hacer mención primeramente de 2 que están en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Escuche bien. El apóstol Pablo dice, despojaos de aquellos vicios del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice Pablo, la palabra despojarse es un verbo, es una acción. Quitarse algo de encima. Nosotros arrastramos, como le decía hace un momento, arrastramos todos los vicios del mundo y tenemos que quitárnoslo de encima. Esa es la obra santificadora del Padre y eso te corresponde a ti. El verbo dice, despójate tú. Número 2, en el versículo 24 del mismo Efesios capítulo 4 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirse significa que usted tiene que hacer una acción. Usted cuando se viste o a usted lo viste. Usted se viste o lo viste. Usted se viste, ¿verdad? Usted toma acción. Primero se baña, se seca, se perfuma, no sé, y luego se pone su atuendo limpio. El hombre de Dios, el hombre que ya está creado según Dios es Jesucristo y esa vestidura ya está hecha, pero usted tiene que ponérsela. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y así usted modela el carácter de Cristo. Y número 3, en Romanos, capítulo 12, versículo 2, el mismo apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y me detengo en la palabra transformaos. Dijimos en aquella predicación que la palabra transformación es un cambio radical. Es el gusano o la oruga transformándose en mariposa. Existe un cambio radical que tenemos que realizar. Te despojas totalmente del viejo hombre y sales rejuvenecido en un nuevo hombre, y es el carácter de Cristo el que está manifestando ahora. En Hebreos capítulo 12 versículo 1 Pablo dice, despójense de todo peso y del pecado. Dice, puesto que tienen
en derredor una enorme nube de testigos. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que hay muchísima gente mirando que tú estás en la iglesia y que llegaste con vicios del pasado, pero que tienes que despojarte de todo eso para ser transformado. Y ese es el nuevo hombre que las personas afuera están esperando ver en nosotros. El apóstol dice: puesto que hay tanta gente pendiente de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros somos, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Amén. Ahora, querido hermano, el versículo que nosotros acabamos de leer, que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, yo lo quiero releer y explicar al mismo tiempo. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dios, desde el principio, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero el pecado entró en el hombre y distorsionó la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el rostro del hombre o en la apariencia del hombre se distorsionó. Ya el hombre no se parece a Dios. Pero Cristo vino para mostrarnos la imagen del Padre, del Dios invisible. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él es la imagen viva de Dios. Dios lo mandó para que nos mostrara esa imagen que es nuestro ideal, es el modelo que nosotros debemos seguir. Y el apóstol lo que está tratando de decir aquí es: mirando a cara descubierta como en un espejo, o sea, nítidamente, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Él manifestó la gloria del Padre aquí en la tierra. A Él es a quien tú tienes que mirar. Y dice, mira lo que dice: mediante ese miramiento, es decir, tú estás mirando esa imagen de Cristo, no una imagen física, es una imagen espiritual, es el carácter de Cristo, la conducta de Cristo, el comportamiento de Cristo, su abnegación y su amor. Tú estás mirando esos atributos de Cristo. Dice, mediante eso, a través de tu mirar, somos transformados de gloria en gloria a la imagen, a la misma imagen, es decir, a Dios. De gloria en gloria. Te dije hace un momento que debemos ser pacientes, que el cambio en nosotros se produce de forma gradual y es de gloria en gloria. Tú, cuando llegaste a la iglesia, no eras lo mismo que eres hoy. En ese tiempo arrastrabas con muchas cosas, pero hoy eres muy diferente. Pero en comparación con lo que tú serás en el futuro, lo que eres hoy es pequeño. ¿Sí me entiendes? En comparación con lo que serás en el futuro, hoy eres pequeño. Dice Pablo, porque nada se compara a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una gloria extraordinaria. Es la imagen de Cristo reflejada en tu rostro. Pero esto se manifiesta de forma gradual y no repentina, a través de una contemplación de la gloria de Dios. Hermano querido, siempre la contemplación de Dios termina en santificación para ti. Recuerda la historia de Moisés cuando fue al monte Sinaí. Estuvo 40 días y 40 noches recibiendo de los ángeles y del mismo Señor la ley para el pueblo de Israel. Dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Y este resplandor es gloria. Y esta gloria se obtiene únicamente contemplando la santidad de Dios. En este miramiento de la gloria de Dios, en esta relación que tú estableces con el Padre. Es por eso que tu estadía y tu permanencia en la intimidad con Dios es la que va a producir cambios en ti. Si tú no estás teniendo una relación con el Padre, tú no puedes manifestar su gloria, porque no tienes un modelo a seguir.
Y esto es lo que a veces nosotros no entendemos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué yo no manifiesto a Jesús? ¿Por qué mi carácter no se parece al de Cristo? Te hace falta, o nos hace falta, me incluyo, contemplar más esa imagen de Cristo. Isaías, y como te decía, la contemplación de lo divino siempre termina en santificación. Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando ve la gloria de Dios y sus faldas que llenaban el templo, tuvo un momento de remordimiento y de compunción. Él se despreció a sí mismo diciendo: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios y que habita entre un pueblo inmundo de labios. El contacto con lo divino hizo que Isaías despreciara su conducta, su pecado, su inmundicia. Pero mira lo que pasa: en el contacto con lo divino, en la visión de Isaías, recibe la purificación. El ángel se acerca con unas brasas encendidas y se las pasa por sus labios y le dice: quitad tu culpa y borrado tu pecado. Entonces eso es lo que produce la cercanía con Dios, y Dios está trabajando en ese proceso de santificación con cada uno de nosotros y reflejando ese carácter de Cristo a medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Él dice en su palabra, en Filipenses capítulo 2 versículo 13, que el apóstol Pablo dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que te motiva a ti y me motiva a mí a buscarlo a Él. Es Dios el que nos motiva a hacer las cosas que a Él le agradan. Tanto nos motiva como nos hace que ejecutemos esas cosas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tú vas a dejar de sufrir tanto con los demás como contigo mismo cuando tú entiendas que es Dios el que trabaja y no el hombre. Si tú entiendes que es Dios el que pone el querer como el hacer, tú vas a descansar más en Dios y la preocupación y la impaciencia se te van a ir. Cuando tú quieras convencer a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo rebelde, a tu familiar que no quiere aceptar a Dios, al inconverso, al vecino, cuando tú quieras esperar cambios de ellos, tú simplemente vas a descansar en Dios y vas a decir: yo hago mi trabajo de darle la palabra, de orar, pero yo sé que Dios está obrando, porque es Él el que pone el querer como el hacer. Él hace que la persona desee, y Él hace que la persona quiera, y Él hace que la persona ejecute. Tú no puedes hacer nada humanamente. Y también contigo mismo, si tú lo aplicas ahora de este lado hacia mí, también soy paciente conmigo mismo y dejo de autoflagelarme, dejo de darme estas palizas mentales, dejo de recriminarme mi conducta y mis errores. No te estoy diciendo que tienes que solazarte, alegrarte con tus errores y tus pecados, no. Te digo que descanses en el Señor, que entiendas que es Dios el que está trabajando en ti, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Si tú le entregas al Señor tus cargas, y cuando digo tus cargas me refiero a las luchas con las que tú has estado lidiando durante años, de repente has estado lidiando con un pecado, de repente has estado lidiando con una conducta, no sé, tú sabrás, con tu ira, estás lidiando con tu impaciencia, estás lidiando con cualquier pecado, tú sabes. Si tú le entregas eso al Señor, tú descansas en el Señor y Él va a trabajar, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Él es el que hace el trabajo, es el Señor, no nosotros. Y cuando tú lo entiendes, tú dejas de conflictuarte con las personas y tú dejas de esperar frutos de los demás. Tú dejas de enlucharte, como dicen por ahí, porque este no crece, porque este no madura, porque este no da fruto, porque mi hijo sigue siendo rebelde.
porque el esposo sigue siendo rebelde o la esposa, porque las cosas no salen como yo quiero, tú dejas de luchar contra eso, porque tú sabes que si algo va a pasar, es Dios el que lo va a hacer, no tú. Hermano, entonces, si es así, yo no tengo que hacer nada. Es decir, si así es la historia, entonces ya yo no tengo que leer la Biblia, orar, predicarle a las personas, ni preocuparme porque las personas reciban la palabra. ¿Será? ¿Qué dice usted? Me gustó esa palabra. Ahí es cuando más nos tenemos que esforzar. En segunda de Samuel, en el capítulo 10, en el versículo 12, Joab le dice a su hermano Abisai, le dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab tenía a los sirios delante y a los amonitas detrás. A los enemigos eran más de 33,000 soldados armados, dispuestos para asesinarlos a ellos. Joab se preocupó, sacó entre los mejores hombres de Israel y los puso al frente de la batalla. Y le dice a Abisai esta palabra: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Yo cada vez que leo el versículo me gusta la actitud de Joab, porque Joab habla acerca de dos cosas. Escuche bien. Joab habla acerca de lo que le corresponde hacer a él y a su hermano. Él dice: esfuérzate y esforcémonos. Esfuérzate y esforcémonos. En Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 dice el proverbista Salomón, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. ¿Esto qué significa? Significa que hagas tu trabajo, porque después de mucho tiempo vas a recibir la recompensa. Los antiguos egipcios agarraban la semilla y la esparcían en las orillas del Nilo cuando el Nilo se desbordaba. Y cuando las aguas bajaban, las semillas tocaban tierra y germinaban, y salían esos enormes sembradíos. A esta palabra se refiere Salomón cuando habla de echar el pan sobre las aguas. El pan en este caso es la semilla. Siembra, haz tu trabajo, y después de mucho tiempo tú vas a ver los resultados. Y habla acerca, se relaciona con esfuérzate y esforcémonos. Es decir, yo tengo que poner mi parte. Yo tengo que tratar con amor a aquel familiar que le estoy sembrando la palabra. Tengo que ser un cristiano ejemplar. En una ocasión pregunté por una cristiana. Estaba hablando con una muchacha, una compañera de trabajo, y ella me dice: mi familiar es cristiana. Y yo le dije: ¿y ella cómo se comporta contigo? Me dice: soy más cristiana yo que ella. No es una cristiana ejemplar. No está poniendo la parte de ella. Dios va a hacer la obra, pero tú tienes que poner la parte tuya. Tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que amar. Tú tienes que sembrar la palabra. Tú tienes que leer la Biblia para nutrirte a ti mismo, y el Señor ya después va a trabajar en ti. Pero como les decía hace tiempo, el Espíritu Santo no te puede recordar una palabra que tú no hayas leído. Entonces hay que hacer el trabajo, tanto con los de afuera como conmigo, para que la obra de Dios se vaya realizando en mí gradualmente y podamos ir de gloria en gloria manifestando el carácter de Cristo. Y así podamos disipar toda impaciencia, toda ansiedad, todo desasosiego. Y yo estoy seguro, querido hermano, yo estoy seguro
de que como en el caso de Joab, fíjense que Joab dice esta palabra: y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab no dijo, Dios nos va a librar. No, Joab no lo dijo. Ni Joab dijo, no, ahora Dios nos entregó en manos de los enemigos. Tampoco lo dijo. Dijo, haga Jehová lo que bien le pareciere. Es decir, el Señor va a hacer el trabajo que a Él le corresponde. Yo voy a hacer el mío y Él va a hacer el que a Él le corresponde. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. Quiere decir, yo soy poco radical, pero en esta parte soy muy radical. Quiere decir que si tú haces tu trabajo y confías plenamente en Dios y descansas en que Él va a hacer su trabajo, tú vas a ver los resultados. Tú vas a ver el fruto. Amén. Esta es la palabra que Dios tenía para usted en esta noche. Que el Señor me les bendiga. Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor. Usted va a cerrar sus ojitos. Cierre sus ojitos ahí en su lugar. El que está viendo la transmisión. Vamos a hacer esta oración. Cierre sus ojitos, no me mire a mí, no mire al vecino. Bueno, la hermana que está... Sí, pero los demás, eso. Incline su cabecita. Incline su cabecita. Dígale al Señor, Señor, sé que tú estás trabajando, tanto en mis hermanos como en mí. Tú estás formando el carácter de tu Hijo Jesús en mis hermanos y en mi persona. Ayúdame, Señor, a ser paciente con el trabajo que tú estás realizando. Yo no cuestiono al alfarero. Él está trabajando como a Él le place. Gracias, Señor, por tu pueblo. He hablado tu palabra, Señor. Te pido que ella haya cabida en los corazones, Dios mío. Que ella sea, Señor, como esa semilla que cae en buena tierra. Y que esta planta germine, crezca, Señor, y dé fruto. Y este fruto sea bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aplaudan para el Señor.